Buenos días a todas, todos y todas. Vamos a darle 5 minutos para que vayan ingresando el resto.
Buenos días nuevamente. Vamos a ir dando inicio ya siendo 8:35 horas de Panamá. Queremos agradecer a todas por poder unirse el día de hoy con el panel que tenemos hoy sobre las mujeres líderes en la gestión de riesgos, como en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. Le damos felicidades a todas las que se nos están uniendo el día de hoy. Eh, Hoy se nos están uniendo algunas personas de varios países, así que les agradecemos a todos por tomarse su tiempo para estar aquí en este día. Le vamos a hablar un poquito primero sobre la empresa. Yo soy Ryan G, gerente de consultoría. Voy a estar siendo su moderador en este panel. Esto solamente como para darles una pequeña introducción y las expertas son quienes van a estar dándoles toda esta conversación sobre el riesgo. Esto es acerca de la empresa nuestra Yaso. Somos una firma de consultoría. Tenemos más de 20 años ya de experiencia, 500 empresas asesoradas, más de 10.000 profesionales capacitados. Ya hemos dado muchísimas capacitaciones. Vamos a presentar algunas de las más prontas, por si alguno está interesado en algún tema que tenemos en la firma. Poco de nuestros clientes, tenemos un sector bastante variado en el sector financiero, sector comercial, seguros, automovilístico, de muchos tipos. Em, Nosotros desde octubre tenemos una certificación del lado del Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá, en el cual estamos autorizados para hacer evaluaciones técnicas y auditorías para almacenadores tecnológicos, prestadores de servicios de almacenamiento tecnológico y prestadores de servicios comerciales a través de Internet. También el año pasado hemos estado trabajando fuertemente en lo que es la sostenibilidad, teniendo un reconocimiento por ser una de las empresas que está enfocado en reducir la huella de carbono y prontamente vamos a estar participando en otras iniciativas de sostenibilidad. También nos adherimos al Pacto Global de las Naciones Unidas, el cual vamos a estar emitiendo nuestro informe en este año también, con todas las iniciativas que tenemos en cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Miembros de algunos gremios aquí en Panamá, Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura de Panamá, AmCham de Panamá. Relación también con todo este tema de la paridad de género, que es uno de nuestros objetivos de desarrollo sostenible. Estamos unidos a la Secretaría Técnica del Consejo Nacional, en el cual nosotros estamos en pro de las empresas que promueven la inclusividad de la mujer en puestos directivos y en la capacidad laboral para que haya una equidad. Como les hemos mencionado, estas son algunas imágenes que hemos dado sobre nuestros talleres, cursos y mentoría a algunas empresas y profesionales de la mayoría de Panamá, pero sí tenemos algunos de otras partes del mundo. Programas de pasantías también brindamos bastantes aquí en nuestra empresa, en el cual estamos incluyendo ahorita mismo a la empresa, a la Universidad ITSE y a la Universidad Tecnológica de Panamá. Somos partners de la empresa Global Suite Solutions, que ellos son es un software de gestión de riesgos en el cual incluye soluciones para la gobernanza, riesgos, cumplimiento, eh, continuidad de negocios, tiene un canal de denuncias. La empresa está certificada en varias normas internacionales ISO, entre ellas las que pueden ver en pantalla, la 27001, 22301, 2000, 37001 y el Compliance Penal UNE, que es una norma que se le exige en España, donde está la empresa, la casa matriz. Ya tiene más de 2.000 clientes y más de 20.000 usuarios y presencia en más de 35 países. Así que nosotros estamos promocionando el software a través de nosotros, por lo menos de nuestros clientes del lado de Panamá, y con nuestros consultores estamos haciendo un plan para que ellos puedan promocionar la herramienta en sus respectivos países. Aquí, como les comentaba, próximos eventos que tenemos, el 15 de marzo, la próxima semana, elaboración del ciclo de vida del dato personal enfocado a los temas de privacidad, investigación del fraude, este sí es presencial, que sería la semana que le sigue, y el masterclass en protección de datos personales, que ya viene con bastante éxito en los últimos años, como nosotros tenemos una ley de privacidad poco reciente en Panamá. Tenemos la tarea de ir formando a cada uno de estas empresas para que vayan entendiendo
todo lo que implica la privacidad de los datos personales, para que los invitemos a que se registren. Toda esta información igual la van a tener después del panel. Y dando inicio ya a la conversación como tal, hoy es el Día Internacional de la Mujer. Felicidades nuevamente a las que se nos han unido. Y bueno, este Día Internacional busca generar un espacio de reflexión sobre todos los avances que han tenido tanto las mujeres en puestos directivos como en puestos no directivos, para poder identificar todos los desafíos que hay pendientes. Hoy tenemos un panel de mujeres que tiene una larga trayectoria en el ámbito profesional, tanto en pedazos, teniendo puestos en niveles de gerencia, como también como consejeras en importantes empresas. Y esto lo que busca es promover la participación activa de estas mujeres en estos ámbitos, incluyendo política, educación, empleo, ciencia, cultura y otros campos. Nuestro panel está compuesto por estas mujeres que tienen una barbaridad de certificaciones. Eh, Lilia Liu, que es nuestra directora, ella es CERRIS, COSO, CFE, que esta es una certificación de son certificaciones internacionales que hay en diferentes gremios: CDPC de privacidad, COVID para la tecnología, CERRIS sobre riesgos, COSO también de riesgos. Rosa Damaris Díaz, que es ingeniera de sistemas de computación, ella está en República Dominicana. También tiene la certificación de CERRIS, COVID, algunas de ISO. Y sobre la antilavado de activos, Juliet Sierra, ingeniera de sistemas, especialista en protección de datos y gerencia estratégica de procesos. Y Marta Gabriela Reinaga, bueno, Juliet, perdón, está en Colombia. Y Marta Gabriela Reinaga, que está en México, es directora en consultoría en Holistics, también con las certificaciones CERRIS, CISA, CDPC, GRPC, COVID y algunas de ISO. Y bueno, mi persona, su moderador, nada más como para dar la moderación de este panel. Soy gerente en consultoría en Yaso y le doy la palabra a Lilia, que nos va a empezar con algunas preguntas que van a iniciar como una dinámica pequeña para este panel. Sí, gracias, Ryan. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Ok, vamos a llevar a cabo una encuesta en estos momentos. Me gustaría que una vez se habilite puedan priorizar cuáles son los riesgos a los cuales nos enfrentamos actualmente. En su pantalla van a ver algunas categorías más relevantes y van a ver una flechita a mano derecha para subir o bajar. Ustedes van a colocar para ustedes cuáles son las más prioritarias y las van a ir ordenando, ¿no? Las van a ir priorizando. Cuando ustedes culminen, le dan enviar y vamos a obtener una serie de resultados importantes. Esto es importante para conocer de primera mano del lado de la audiencia cómo priorizamos cada uno de nosotros los riesgos en la organización a la cual nos enfrentamos. Va a dar unos segundos. De hecho, pueden hasta deslizarlo. ya tenemos 7 respuestas. La gran mayoría está, creo que, alineada con uno de los riesgos principales: es la ciberseguridad que estamos enfrentando hoy en día. Muchos problemas de ataques cibernéticos. Ok, vamos a ir revisándolos a medida que van respondiendo. Traten de enviarlo por lo menos los 24 que estamos en esta sesión. Ok,
Estamos viendo que el primer lugar que en estos momentos está ocupando es el tema de ciberseguridad. En segundo lugar, continuidad de negocios. En tercer lugar está liquidez financiera. Y en cuarto lugar, cambios regulatorios. Y en el quinto lugar, disrupción digital. Más abajo está el tema de capital humano, incertidumbre geopolítico y cambio climático. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar a al siguiente slide. Listo. Ok. El Foro Económico Mundial anualmente eh, tiene un evento internacional en donde se publica el informe sobre riesgos globales. Para este año 2024 se publicó este informe en donde se habla de que a medida que los riesgos aumentan, también nuestra capacidad de respuesta aumenta igualmente. Entonces vamos a ver en la siguiente filmina cómo está clasificado el tema de riesgo, los riesgos actuales, que se ha visto a nivel de esta encuesta que se hizo de manera global y se presentó en el Foro Económico Mundial, que los principales riesgos que estamos viendo tienen que ver mucho con el tema de el clima, cambios extremos de clima, mucho calor, mucho frío, huracanes, terremotos, situaciones que quizás no se habían contemplado hace muchos años y cada vez se está reforzando el tema del el cambio climático y por eso la orientación de que muchas compañías se están viendo abocadas a trabajar en pro del tema de sostenibilidad. Otro de los aspectos importantes que saltó eh, en este estudio fue el tema de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque el tema de desinformación y la falta de información y el uso de redes sociales, esto ha generado que también la lluvia de datos que se está dando a través del uso de las nuevas tecnologías ha provocado que también exista un impacto hacia nuestras organizaciones, ¿no? Em, y los otros aspectos que quizás van muy vinculantes está el tema de los ciberataques, porque cuando vemos los aspectos de inteligencia artificial con cambio extremo, con lo que está sucediendo a nivel de las incertidumbres geopolíticas por las guerras, aunque nosotros estemos muy lejos de Rusia o de estos países del Medio Oriente, sí nos impacta de alguna manera en América Latina y en América, porque eso indica que también va a haber una afectación a nivel de las tasas de interés que se están viendo afectadas. Veamos el siguiente estudio. Hay otro estudio que desarrolló el Instituto de Auditores Internos y la Fundación Latinoamericana de Auditores Internos a nivel internacional. Este estudio se llama Risk in Focus. Fue lanzado en octubre, noviembre del año pasado, presentando algunas estadísticas interesantes, ¿no? En donde se muestran cuáles son los 5 riesgos principales que las organizaciones enfrentan actualmente. Si vemos, porque aquí está las regiones, ¿no? Pero principalmente me voy a enfocar en Latinoamérica. En Latinoamérica quedó de número 1 ciberseguridad, que si ustedes vieron cuando hicimos esta pequeña encuesta, en nuestro grupo, ciberseguridad quedó de número 1, ¿no? De segundo quedó los cambios regulatorios. ¿Estos cambios regulatorios a qué se deben? Al impacto que haya a nivel de cada país, ¿no? De tercero está el tema de continuidad de negocios, que también estaba en nuestra lista, el capital humano y la incertidumbre geopolítica, porque es que en Latinoamérica este año 2024 tenemos elecciones presidenciales
en varios países. Entonces, esa incertidumbre también genera un estancamiento en muchos de los proyectos que se desarrollan en las empresas. Hoy en día tenemos que enfocarnos en este tipo de estudios, porque de eso, teniendo estos estudios de primera mano, nosotros podemos evaluar a lo interno qué podemos hacer para enfrentar todo este tipo de riesgos. Principalmente la clasificación esta que se hizo, se entrevistaron a más de 4.000 empresas donde hay diferentes niveles de estructuras, especialistas en riesgos, en auditoría, en el área de negocios, han podido llevar a cabo este tipo de encuestas, ¿no? Entonces, de aquí entonces podemos ver qué sucede o qué va a suceder en los próximos 3 años. Esto lo refleja el mismo estudio, ¿no? De número 5 estaba el tema de disrupción digital, o sea, que es lo que nos estamos encontrando hoy en día. Pero en 3 años nosotros vamos a tener la disrupción digital en segundo lugar después de ciberseguridad. Entonces, tenemos que prestarle atención a ese aspecto. Y si ustedes ven que en el punto 14 está el tema de cambio climático, en 3 años nosotros tenemos que trabajar fuertemente en el aspecto climático. Eso quiere decir que todos nuestros proyectos tienen que estar basados en el aspecto climático, sostenibilidad, ESG, es lo que estamos viendo hoy en día. Entonces, también viéndolo gráficamente, esto es lo que podemos mostrar, ¿no? De cómo se está enfrentando nuestras organizaciones. Principalmente hoy en día estamos enfocados en ciberseguridad, cambio regulatorio, continuidad de negocios, pero en 3 años vamos a ver mucha disrupción digital. Esa disrupción digital puede impactar fuertemente en los puestos de trabajo, en el tipo de negocio que lo estábamos usualmente trabajando. Nosotros tenemos que enfocarnos en eso porque esos cambios van a ser muy impactantes y también de esa manera, si la empresa no está preveyendo este tipo de situaciones, podemos encontrarnos con situaciones de falta de liquidez. Todo esto afecta, es como una cadena, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar en función de eso. Entonces, la idea es esa, tener este conversatorio con este grupo de chicas para que podamos compartir este tipo de información. Entonces, aquí te cedo la palabra, Raya, para que puedas hacer las preguntas. Listo, muchas gracias por esa pequeña presentación y contexto en todo lo que es materia de gestión del riesgo. Como para entrar ahora en algunas preguntas, vamos a dar unos 2 minutos para contestar las preguntas porque sé que eso es poco tiempo y también vamos a darle algún chance a que puedan hacernos preguntas en relación a la conversación que estemos teniendo para que sea dinámico también este pedazo. Y esta primera pregunta se la quisiera dirigir a Gabriela Reinaga, que dice, ¿por qué las organizaciones necesitan de una evaluación de riesgo? Hola, muy buenos días a todos. Primero vamos a saludar. Gracias por la invitación, Lilia. Qué bueno verlas a Damaris, a Juliet y a todos que están aquí acompañando. Muchas gracias. Yo voy a empezar con una pequeña anécdota, parece chiste, pero es anécdota personal. Y esto nos lleva a por qué necesitamos. Yo de pequeña montaba a caballo. Y una de tantas veces me caí y fui corriendo con mi papá. Bueno, no fui corriendo, fui cojeando con mi papá para decirle que me había caído. Y esperaba que él fuera muy condescendiente y así, caballo malo, y me consintiera mucho porque me hubiera caído, ¿no? Pero lo primero que me dijo fue, el que no monta, no se cae. Y me quedé con eso, dije, bueno, pues, seguí yendo a montar. Evidentemente, pues, me volví a caer. Eso pasó una, eso pasó dos, eso pasó 3 veces. Y evidentemente, pues, no me dedico a la equitación ni por hobby, y fue cuando dije: "Ahí no es". Entonces, ¿cuáles son mis objetivos? Y eso me lleva a la primera reflexión de las organizaciones. Necesitamos tener bien claros los objetivos,
para hacer una evaluación de riesgos y ver qué tanto estamos dispuestos a sacrificar. Yo no pude más de 3 caídas. A lo mejor mi capacidad era más, pero mi tolerancia no fue más allá de eso. Pero también mi apetito de riesgo no estaba relacionado con seguir cayéndome, ¿no? Entonces, la evaluación de riesgos, más allá de evaluar el riesgo, necesita todo el componente de gobierno y de gestión. Y las organizaciones necesitamos reconocer ante el panorama de amenazas, y no necesitamos que una autoridad, bueno, qué bueno que nos dan esos datos, el Foro Económico Mundial es fabuloso, nos recuerda muchas cosas, pero es importantísimo entender hacia dónde vamos, hacer una analítica y qué tanto estamos dispuestos a sacrificar. Y es por eso que las organizaciones tienen que voltear a ver qué tanto de nuestro capital, de nuestros recursos, estamos dispuestos a poner, a sacrificar por lograr los objetivos y evaluar efectivamente, hacer una valoración si vale la pena o no hacerlo. ¿Por qué no lo hacen hoy en día? Yo creo que sí lo hacen, pero no de una manera organizada. La necesitan, sí, todos necesitamos evaluar nuestros riesgos cada mañana, cada paso que damos, porque todas las actividades tienen riesgos inherentes, pero importantísimo para saber en dónde ajustar ciertas, pues a lo mejor por políticas, procesos, actuación, toda la gestión como organización, como un todo, y es en donde creo que es particularmente importante que la gestión de riesgos, la evaluación particularmente, se lleve a cabo de manera integral para poder lograr los objetivos. Retomando mi pequeña anécdota, mi objetivo no era convertirme en una amazona. Entonces, definitivamente tenía que evaluar, bueno, ese es el objetivo, ¿me voy a seguir arriesgando? No. Entonces, hay que voltear a ver eso y tener, yo creo que lo primerito es definir bien esos objetivos y evaluar, porque las empresas, pues todos sabemos de todo este tema de que necesitamos crear valor y este tipo de actividades para, pues, para las partes interesadas. Pero si no creamos valor comenzando a identificar qué puede pasar, ahí, comenzando por ahí está mal. Entonces, creo que no me pasé mis 2 minutos. Vamos a seguir platicando del tema, pero evidentemente hay que tener eso en mente. ¿A dónde quiero llegar? Esa sería la primera. Muchas Muchas gracias. gracias, Marta, por esa respuesta y la anécdota muy interesante. Definitivamente, primero tenemos que entendernos a nosotros y saber el objetivo que queremos llegar para, en efecto, uno puede seguir trabajando bajo la marcha y va identificando riesgos a medida que van con todos sus procesos de negocio, pero al final, cuando tú vas a llegar a una mejor conclusión, una mejor hoja de ruta, haciendo una evaluación completa, integral, y no vas a estar recayendo sobre los mismos riesgos, que puede ser lo que te está sucediendo. Totalmente. Eh, Muchas gracias. las, a la orden. La segunda pregunta se la quisiera dirigir a Juliet, que la pregunta dice, ¿crees que la evaluación de riesgo se debe incluir en la fase de diseño de productos y servicios? Hola Ryan, Lilia, Rosa Maris, Gabriela y hola a todos. Gracias por esta invitación. Soy desde Colombia y quiero iniciar con esta pregunta diciéndoles definitivamente sí. Definitivamente debemos incluir una evaluación de riesgos cuando nosotros estamos creando un producto o servicio. Yo he tenido la oportunidad de estar desde la parte operativa en una organización, ¿sí? Creando productos o creando servicios. Y en los últimos años también he podido tener la oportunidad de estar del otro lado, desde la consultoría, haciendo evaluaciones, auditorías y demás. Entonces, yo, al igual que Rosa Maris, les voy a hacer una pregunta o quiero que se pongan en una posición. Si ustedes son emprendedores y piensen en su país, en su ciudad, piensen en la zona más crítica o violenta que tengan, y ustedes son emprendedores y van a emprender un nuevo negocio, van a montar una joyería, por ejemplo. Y en ese sitio, acá por ejemplo, puede ser en Bogotá, en el centro, donde hay pues muchos riesgos a nivel de seguridad, pero también se comercializa mucho en esa zona. Entonces, ¿qué pasa si yo voy a montar un negocio y yo soy emprendedora, pero no tengo nada de conocimiento ni en procesos,
ni en gestión de riesgos, sí conozco el tema financiero, pero tampoco tengo mucha expertise en el tema legal. Entonces, simplemente digo, tengo el dinero y tengo la expertise de cómo montar un negocio, pero no he evaluado todas esas situaciones que me pueden ocurrir si lo monto en ese lugar. Entonces, inicialmente, ¿yo qué pensaría? ¿Es un buen lugar? Entonces, comenzaría a mirar temas de riesgos, riesgos físicos. ¿Qué pasa si yo simplemente abro mi local con todos los productos que tengo allí de joyería, pero no reviso temas legales? ¿Qué pasa si mi riesgo inherente por estar allí puede ser temas de seguridad, donde yo digo, ah, bueno, pongo una buena seguridad, un candado, una chapa, un guarda y ya? Pero ¿qué pasa si llega alguien a robar el negocio? Pues yo debo identificar esos posibles riesgos adicionales por la zona o por el lugar donde me encuentro para poder comenzar a crear controles y poder mitigar esos posibles riesgos, que como decía Rosa Damaris, posiblemente son riesgos inherentes a una operación. Lo mismo nos pasa en las empresas, posiblemente por el afán de salir con nuestro producto, con nuestro servicio, no pensamos en un 360 incluido riesgos, ¿sí? Sino que llamamos a la persona de riesgo cuando ya ha salido el producto, cuando ya ha salido el servicio y cuando posiblemente comienzan a materializarse riesgos en esa operación. Pensamos en el cliente, en el servicio, en si el producto y el servicio tiene buena calidad, pero pues no pensamos de pronto en riesgos de competencia, en riesgos operativos, si el producto o el servicio está en un e-commerce, posiblemente riesgos o ataques de ciberseguridad. Entonces, claro que es muy importante incluirlo desde esa fase de diseño para poder prevenir e identificar qué posibles riesgos tengamos, ¿sí? Poder definir esos controles desde el inicio y poder minimizar ese impacto. No estoy diciendo que ya los vamos a eliminar si los contemplamos desde el inicio, pero sí podemos minimizar el impacto en caso de que nosotros los evaluemos y los tengamos presentes desde el inicio. Gracias. Okay. Gracias, Juliet, por la perspectiva que nos has dado sobre toda esta fase de diseño, productos y servicios. Definitivamente creo que recaemos en otra, haciendo un resumen, otra de la importancia de la evaluación de riesgo de una manera integral debe hacerse inclusive, yo diría, ahora viéndolo todo, cada vez que hay un cambio también en unas nuevas líneas de negocios, en nuevos productos, porque quizás ya se asentaron, pero quieren incursionar en nuevos productos, habría que hacer entonces una evaluación en base a todos esos riesgos alrededor de la nueva línea que estemos queriendo incursionar. Voy a estar pasando ahora con Rosa Damaris y le quisiera preguntar, ¿cómo consideras que ha evolucionado la gestión de riesgos en las empresas? Sí, perdón, Hola. tenía el micrófono apagado. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Qué bueno verlo, Gaby. Qué bueno conocerte, Juliana, te había conocido y a todos. Bueno, yo voy a tomar como base para responder esta pregunta la misma anécdota que Gaby, yo le digo Gabriela, Malta graba Gabriela, que nos expuso al inicio. Gaby dice que, bueno, se cayó 3 veces, pero ese no era su objetivo. Su objetivo no era ser amazona, su objetivo realmente no era cabalgar, sino que se determinó sus objetivos y en base a eso entonces pues incursionó en nuevas cosas. Pues las empresas lamentablemente no pueden decidir como Gaby o basado en sus objetivos decir no puedo hacer esto, porque el que no toma riesgo pues entonces no va a hacer negocio. Por lo tanto, las empresas, en base a sus tropiezos, vamos a decirlo así, las nuevas situaciones de riesgos a las cuales se están enfrentando, conforme lo que nos explicó Lilia al inicio, de que los riesgos están avanzando, se están
concentrando en diferentes aspectos que quizá antes no se tenía dentro de las organizaciones, pues para hacer negocio, las empresas han tenido que definitivamente evolucionar en todo lo que es su estrategia de gestión de riesgo. Han tenido que adaptarse a mejores prácticas, han tenido que establecer funciones específicas dentro de las organizaciones. Cuando yo inicié con gestión de riesgo, fue gestión de riesgo operacional, aquí en mi trabajo anterior como supervisor. Y cuando comenzó la gestión de riesgo operacional, los bancos solamente tenían gestión de riesgo de crédito financiero, porque esa era su principal actividad. Por lo tanto, gestionaban el riesgo de crédito para minimizar pérdida, ¿verdad? Para poder determinar cuáles serían las decisiones a tomar para mejorar su cartera de crédito. Cuando ya inicia riesgo operacional, pues no veían eso. Y ya que vieron las pérdidas que generaban todas las operaciones, pues necesariamente tuvieron que tomar nuevas medidas de gestionar todos estos aspectos de los factores que generan las pérdidas por riesgo operacional. Por lo tanto, tuvieron que establecer un gobierno corporativo, tuvieron que establecer comités de riesgo, tuvieron que establecer políticas que gestionen los riesgos, como nos decía Juliet anteriormente. Tuvieron que establecer, antes de incursionarnos en unos nuevos productos, en nuevos canales digitales, en nuevos objetivos empresariales, tenemos que primero determinar a qué nos enfrentamos, dónde nos podemos caer del caballo, qué dolor nos pudiera dar esa caída y cómo pudiéramos mitigarlo, poniéndonos casco, hombrera y todo lo que se requiere. ¿Por qué? Porque no era una decisión dejar de montar, no era definitivamente una decisión, sino bajo este negocio, que es el que estamos viendo, que es nuestros objetivos, está en nuestro plan de negocio, pues tenemos que evaluar todo ese entorno presente y futuro que pueda afectarnos. Y en resumen, entiendo que la evolución de la gestión de riesgo en las empresas realmente ha sido muy positiva, ha sido muy bien aceptada por todo lo que es la alianza estratégica de la empresa, todo ese nivel estratégico que es el nivel de gobierno, y aprendiendo de las caídas y así poder establecer mitigantes que puedan ayudarnos, si caemos, a que sea menos el impacto. Gracias, Rosa Mari, por esa respuesta que nos has dado. Definitivamente también vemos cómo hay nuevos riesgos y van escalando en la estadística que vimos hace unos momentos con Lilia. En definitiva, quizás la próxima evolución que vayamos a ver esté más ligado a ver las nuevas tecnologías que quizás ya muchas empresas las están determinando dentro de su gestión de riesgo, cómo están impactando dentro de su organización, y eso podría afectar inclusive procesos de negocio porque están utilizando o están incursionando en nuevas tecnologías. Puede ser para bien, puede ser para mal, pero al final todo lo tenemos que ir contemplando antes de incursionar con todos estos cambios tecnológicos que estamos teniendo. Así es, así es. Ahora me gustaría hacerle la pregunta a Lilia, ¿alguno de sus logros que ha destacado que se haya alcanzado en la gestión de riesgos y cómo esto ha contribuido a fortalecer la organización? Bueno, gracias, Ryan. Mira, yo pienso que uno de los mayores logros que puede tener una organización en la gestión de riesgos es cuando se trazan unos objetivos y acompañado de lo que es la medición del riesgo, de cómo establecer cada uno de sus controles, es un logro para la compañía. Pero principalmente uno de los logros que considero puede tener una empresa es que tenga una metodología de controles y una metodología de riesgos. Son dos cosas importantes. La metodología de riesgos, una vez que la empresa selecciona esa metodología,
hay que estarlo monitoreando. Y el proceso de monitoreo implica utilizar las mejores prácticas internacionales. Por ejemplo, el ISO 31000. El ISO 31000 es una norma, una certificación internacional. Tiene una serie de requisitos que establecen los principios y las directrices en la gestión del riesgo. Pero también hay otras buenas prácticas, como por ejemplo el COSO, la última versión, que es el COSO, el cuarto COSO, que es el COSO de gestión de riesgo empresarial, que se basa en 8 componentes que se interrelacionan, y estos abarcan el proceso de gestión de riesgo desde el ambiente interno, cómo se establecen los objetivos, identificar los distintos eventos que puedan suceder en la organización, llevar a cabo la evaluación de riesgo, que esto es muy importante. Muchas de las empresas no dedican el tiempo en el proceso de evaluación de riesgos. Y desafortunadamente, cuando suceden las cosas es cuando tienden a reaccionar, y esa respuesta reactiva puede llevarlo a cometer muchos errores. Entonces, dentro de esas metodologías también se trabaja con lo que es la respuesta a los riesgos, las actividades de control, de información, cómo vamos a llevar a cabo la comunicación corporativa, porque en un momento de reacción, vamos a suponer un ataque cibernético, o suplantación de identidad, o suplantación de una página web. ¿Cómo el área de comunicaciones va a reaccionar ante los medios para informar o comunicar a sus clientes, proveedores y público en general? Y el proceso de monitoreo, que es muy importante. Y hay otra metodología muy buena también que utilizan mucho en España, que es el Magerit. Es una metodología de análisis y gestión de riesgos para los sistemas de información que fue desarrollado por el organismo del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de España. Y son diferentes metodologías con buenas prácticas internacionales que uno puede utilizarlo de base para poder gestionar el riesgo. Entonces, básicamente, ese sería un logro, utilizar las mejores prácticas y dar el ejemplo con esas buenas prácticas, porque hay casos de uso, casos de éxito en otras organizaciones que los han aplicado. Excelente, muchas gracias por la respuesta. En efecto, creo que he sido testigo de que las buenas prácticas, en definitiva, viendo todo este tema como gerente de consultoría aquí en Jason, funcionan si las siguen al pie como debería ser, para poder dar una asesoría adecuada a empresas. Esto es lo mejor que podrían obtener para llegar al objetivo del que quieren. Generalmente puede ser cuando ya suceden las cosas, pero igual, si se traza un objetivo, cuando ya sucede algún problema, seguir con el objetivo, que es solucionar ese problema. Es cuando tiene el objetivo más claro, se puede lograr mucho más fácil y abarcador a la práctica. Ahora quisiera darle esta pregunta a Rosada Maris, que es: ¿cuáles son las estrategias en la gestión de riesgos que deberían considerar las empresas en el entorno actual? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, mira, continuando con lo que estaba hablando Lilian, existen las buenas prácticas y esto nos ha permitido a todas las empresas le ha permitido a las empresas, ¿verdad?, a poder apoyarse en esas buenas prácticas. Algo importante cuando se establecen una nueva estrategia, una estrategia de gestión de riesgo, es considerar, ¿verdad?, cómo van evolucionando los riesgos. Y eso nos lleva a establecer nuevos modelos de gestión de riesgo que nos permite, y tal como tú le estabas diciendo, verificar con qué nos podemos apoyar.
Entonces, nuevas estrategias, entiendo que para esas estrategias que se tienen que implementar, es importante que el gobierno tome conciencia de la importancia que tiene la gestión de riesgo. El gobierno corporativo es quien tiene que verificar qué medidas tomar para poder mitigar estos nuevos riesgos que estamos viendo. Fue muy importante la introducción de Lilian en enseñarnos y esa encuesta en que nosotros mismos podemos estar viendo cuáles son los principales riesgos a los cuales nos estamos enfrentando. Entonces, el establecer una gestión integral de riesgo también es muy importante. Son estrategias que antes se veía el riesgo de crédito por un lado, el riesgo de mercado por un lado, pero estamos viendo que las tecnologías están tomando mucho auge dentro de las organizaciones. Tenemos que ver, por ejemplo, Lilian mencionó algunos marcos de referencia de gestión de riesgo. A mí me gusta mucho un cuadro que tiene el marco de Risk IT de ISACA, donde establece, ¿verdad?, cómo el riesgo tecnológico, desde la gestión de proyectos, la entrega de servicios, la ciberseguridad y las operaciones y el agregar valor y beneficios a la empresa, soporta todos los demás riesgos corporativos de la empresa. Entonces, yo entiendo que una nueva estrategia sería, que no todas las empresas lo hacen, es establecer esa gestión de riesgo integral, donde se vean cómo los riesgos internos de la empresa pueden afectar un riesgo, otro de los riesgos, no que se vean como islas, sino que se vean de manera integral. Y en esto juega un papel muy preponderante el gobierno corporativo. Los comités que se crean, deben de crearse comités donde se vean los riesgos, no tanto los actuales, sino los emergentes. Por ejemplo, Lilian nos dijo que ahora mismo tenemos un panorama de riesgo, pero en 3 años pudiéramos tener otro panorama de riesgo. Yaso mismo está certificándose en todo esto de lo que es la inclusión, lo que tú nos estabas explicando de todo lo que es la sostenibilidad y todo lo demás. Esas son cosas que toda empresa tiene que adentrarse y tienen que verlo. Quizá actualmente riesgo climático no es el principal, pero en 3 años pudiera ser el principal para mi empresa. Entonces, eso nos lo permite ver cuando se gestionan los riesgos de manera integral. ¿Para qué? Para que esas disrupciones tecnológicas también que nos van a afectar en las empresas puedan ser tomadas en consideración en cuanto a cómo puede afectar mi negocio en la industria en la cual me desempeño. Gracias, Rosa Damaris, por esa respuesta que nos has dado. En efecto, siento que, resumiendo un poco lo que nos has dicho, es como la adaptabilidad ante todos estos nuevos factores que tenemos que ir considerando y adaptando también la misma estrategia hacia otros roles, integrando todos los que tenemos ya identificados. Y sí, yo veo también mucho que se trabaja como con islas y que siento que está bien porque se ven varios de otros tipos, pero tenemos que poder unificarlos y que hagan sentido uno con los otros, porque al final no podemos dejar que uno solape encima del otro y poder ponderarlos de una manera adecuada, viéndolos como uno solo y no como una isla. Así es, así es. Bueno, siguiendo aquí con las preguntas, le quisiera preguntar a Lilia, ¿cuáles consideras serán los principales desafíos y oportunidades en la gestión de riesgos en los próximos años? Bueno, en el tema de desafío, pienso que uno de los grandes desafíos que hoy lo presenté hace unos minutos atrás, basado en el estudio de Rising Focus y también con lo que estableció el Foro Económico Mundial, la inteligencia artificial. Inteligencia artificial va a ser uno de nuestros desafíos, que ya es nuestro desafío hoy en día, pero en los próximos 3 años tenemos el tema de disrupción digital. Esa disrupción digital va a provocar que haya un impacto considerable tanto en tipos y funciones
que vamos a estar desarrollando. Hace 30 años, lo que estábamos en esa época, para no decir qué edad tenemos, ¿no? En aquella época era muy importante tener un capturador de datos. ¿Se acuerdan de esa posición? Le llamaban el Data Entry Operator. Era el operador. Ese puesto era estratégico porque era el que capturaba. Hoy en día esa posición no existe. Esa posición la han asumido los usuarios, las propias personas que ya ingresan. Anteriormente existía muchísimo la secretaria. Hoy en día la secretaria no existe, casi. Creo que si acaso en una organización hay una sola secretaria y es la que asiste al gerente general y ya ni siquiera se llama secretaria, se puede llamar asistente de la gerencia general. Entonces, si estamos viendo ese tipo de desafíos, obviamente nosotros tenemos que estar alerta a lo que va a suceder, las posiciones que van a cambiar. Por ejemplo, los copywriters, los programadores. Ayer tenía una conversación con Ryan. Ahora hay programador back-end y el front-end. ¿Cuándo se ha visto eso? Eso hace 20 años era un solo programador. Y obviamente hay posiciones que sí van a agarrar mucha fuerza, como por ejemplo los analistas. Los analistas del sistema se van a requerir cada vez más. Entonces hay oportunidades que hay que montarse y dentro de la gestión de riesgo sucede igual. Como por ejemplo, si en una empresa que estaba gestionando riesgos no tienen un experto en tecnología y mi organización está trabajando muchísimo con aspectos de tecnología, ya sea porque mi negocio me está llevando hacia allá, obviamente yo necesito un oficial de gestión de riesgos tecnológico para que me ayude a trabajar en cada uno de esos aspectos que yo necesito ir fortaleciendo en el manejo de riesgos de la organización, porque pueden estar en los riesgos pueden estar en cualquier lugar, desde personas, procesos, tecnología. Entonces tenemos que estar preparados. Hay oportunidades, muchísimas, muchísimas oportunidades que vamos a tener y ante eso tenemos que estar preparados, actualizarnos, como en este tipo de sesiones y en otros muchísimos más. Y bueno, los invitamos a que participen en nuestras capacitaciones que desarrollamos en YASO. Gracias. Gracias, Lilia. En definitiva, también puedo dar fe en muchísima información que nos brinda Lilia como equipo de trabajo directo de YASO. Siempre nos está dando noticias sobre posibles posiciones que van a ir desapareciendo. Es algo que se me ha quedado y yo me puse a investigar sobre eso. Y gran parte de las empresas grandes, de las Big Four, Deloitte, Ernst Young, etcétera, ellos han ido, no diría que cortando el cuerpo laboral de auditores, pero sí han incluido la inteligencia artificial como parte de las evaluaciones y de las inducciones hacia sus auditores, porque son herramientas que les está ayudando a facilitar procesos. Al final van a haber desafíos, oportunidades, pero todo depende de cómo uno quisiera afrontarlo y que se pueda adaptar nuevamente ante toda esta disrupción que vamos a estar teniendo. En ese sentido, ahora ya pasando al final casi de este panel, quisiera hacerle la pregunta a Gaby, ¿qué tanto se involucra la alta gerencia o la junta directiva en la gestión de riesgo? Gracias, Cristian. Fíjate que esto, además de ser una pregunta ahorita, considero que es de la lista de los retos que también responden a la pregunta anterior. Digo, nada más para acotarlo. Esto se convierte en un reto desde mi punto de vista y basada en mi experiencia en diferentes sectores, en diferentes países. Es importante comenzar por separar. Hablas la junta, ¿qué tan se involucra la alta gerencia o la junta directiva? Vamos a abordar los dos temas por separado. Por un lado tenemos los cuerpos y órganos de gobierno, que es la junta directiva, y por otro lado tenemos el alta gerencia, que pues, es quien encabeza la gestión típicamente. Y siendo así, volteamos a ver que te puedo decir que la alta gerencia, la parte de la gestión,
se involucra altamente porque su labor es dar resultados, a como dé lugar. Como bien decía Damaris, tenemos que lograr el objetivo y aquí no importa que tantas veces nos caigamos. Siendo así, es importante entonces, pues, reconocer que ellos sí tienen alto involucramiento. Pero por otro lado, tenemos una situación, la del gobierno, la parte de los órganos de gobierno. Hoy día vemos cada vez más su involucramiento en la gestión del riesgo o en la gobernanza del riesgo, porque como lo decía en un inicio, saben a dónde tenemos que llegar, pero no nos definen en qué condiciones debemos de llegar o no aprueban las condiciones que saben en que podríamos estar llegando, es decir, las capacidades de riesgos, el apetito de riesgo, la tolerancia del riesgo. Quieren resultados, esa es una realidad. Todos quieren resultados, pero no quieren tener esa parte desagradable de tener que aprobar y decir hasta aquí y de aquí no podemos pasar. Hay muchos que sí. Ahí viene otra subsección. Si vamos abriendo, tenemos dos tipos de empresas. Las que definitivamente tienen un involucramiento, pero son aquellas que tienen un nivel de implementación del gobierno corporativo maduro, que reconoce cuál es la función de cada una de estas áreas, lo que es el órgano de gobierno y la gestión, y cada uno tiene muy bien definida su estructura. Son aquellas empresas que tienen un alto cumplimiento regulatorio y consecuentemente no hay otra opción. Y en cambio las que no tienen el cumplimiento regulatorio son más laxas. Pero ¿qué creen? Esos son la mayoría, somos la mayoría de las organizaciones y suelen ser más laxas en el tema del gobierno y la gestión del riesgo. ¿Está bien? ¿Está mal? No lo sabemos. Puede seguir funcionando. Muchas empresas siguen sobreviviendo después de varios años, ¿no? Pero ¿qué tal si tuvieran una buena gestión de riesgo? Quizá tendría un mejor resultado. Y aquí es donde de las conclusiones que yo me tengo que llevar o quisiera dejarles mejor, es que debemos trabajar en implementar un buen gobierno corporativo para poder definir esas tareas. Y es un gobierno corporativo tanto en funciones de gestión, toda la parte operativa, pero también la parte tecnológica. No olvidemos que una de las preocupaciones y de los riesgos están enfocados con la tecnología. Entonces, tenemos que involucrar sí o sí dentro de la ecuación de la evaluación de riesgos a la tecnología. Muchas organizaciones no lo hacen. Muchas organizaciones no definen esas capacidades de riesgo tecnológico, de apetito de riesgo tecnológico y esa capacidad de riesgo tecnológico para abordar todos esos riesgos que comentaba nos recordaba Lilia del análisis de riesgos del Foro Económico Mundial. Y es entonces donde definitivamente la respuesta depende de qué tipo de compañías estamos hablando, es el nivel de involucramiento. Y yo siempre he dicho, no necesitamos una legislación, no necesitamos estar bajo el escrutinio público o de una regulación o una norma para hacer las cosas bien. Entonces, falta mucho por hacer, ¿sí? ¿Podemos hacer mucho? Claro que sí. Ya creo que hoy día estamos en una época con muchísimo conocimiento y podemos seguir avanzando. Entonces, ahí está el reto. Gracias, Gaby, por esa respuesta que nos has dado, pues también muy en acuerdo con todo lo que es el gobierno corporativo. Definitivamente hay que incluirlo dentro de todos estos factores, dependiendo de su madurez en las empresas, puede ser un mayor reto o un menor reto, e inclusive tratar de llevar la información de manera oportuna a esta directiva o una alta gerencia que va a tomar las decisiones. Se puede ver más en alguna empresa que lo tenga más definido o menos definido. O también creo que depende mucho de la empresa, si es más grande o más pequeña, puede ser un factor decisivo en el involucramiento de estas entidades que van a estar tomando las decisiones y comprenden todo lo que conlleva la gestión de riesgo, el apetito y la tolerancia que estén dispuestos a tomar cuando van a tener que presentar resultados. Totalmente. Así que muchísimas gracias, Gabriela. Voy a continuar ya con la última pregunta que tenemos, que es dirigida hacia Juliet, y quisiera que nos comentes de qué manera las nuevas tecnologías apoyan la gestión del riesgo. Hola, Raya, nuevamente. Hace tal vez 4 años, cuando iniciamos con todo el tema del COVID,
COVID-19. Las organizaciones estaban más enfocadas a una presencialidad, ¿sí? Cuando llegó el COVID, pasó que todos debimos volcarnos a usar la tecnología casi que al 100%, ¿sí? Volvernos virtuales. ¿Eso qué significó? Que rápidamente las organizaciones tenían que adaptar sus sistemas, sus tecnologías, sus procesos en torno a que las personas pudiéramos trabajar en un entorno virtual. Eso también trajo muchos riesgos, ¿sí? El riesgo de que las personas pudieran ingresar a los sistemas de información sin tener medidas y controles para poder acceder de forma segura a través de un VPN o a través de conexiones seguras. Entonces, en ese momento fue un riesgo que se materializó, que fue una pandemia, y que las organizaciones, yo creo que en un 99%, casi creo que todas no estábamos preparadas para trabajar de esa manera. Lo que significó que en una semana todos tuvieron que evaluar cuáles eran mis riesgos, cómo podemos aprovechar esas tecnologías para poder adaptarnos a esa nueva realidad. Y eso nos pasó simplemente porque posiblemente dentro de esas evaluaciones de riesgo jamás pensamos que podíamos tener un riesgo de una pandemia. Y hoy ya muy posiblemente las organizaciones lo tienen como uno de sus riesgos porque puede volver a pasar, nos puede volver a pasar y cómo seguimos preparándonos para mitigar esos impactos. Adicional, hay unas nuevas tecnologías, ya lo mencionó Lilia, y es la inteligencia artificial, de la mano de todo el volumen de datos, de todo el tema de machine learning, de big data. También tenemos todo el tema de computación en la nube, todo lo que hacemos, nuestros sistemas en nube, de poder trabajar colaborativamente sin tener centros de cómputo grandísimos en nuestras organizaciones, pero también está una nueva tecnología que es la criptomoneda, la robótica, bueno, no vayamos tan lejos, las redes sociales, ¿sí? Entonces, si bien todas estas tecnologías, cuando uno entra a consultoría, lo divide en dos tipos de organizaciones, como lo decía Gabriela. Ahora sí te referencié bien, Gabriela. Discúlpame la primera pregunta. Y trabajamos con organizaciones grandes, grupos empresariales grandes y pymes o MIPYMES, pequeñas y medianas organizaciones. Cuando uno va a una organización grande, a un grupo empresarial, encuentra que ellos efectivamente ya están trabajando con nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, con modelos de datos, ¿sí? Donde usan esos modelos para todo el tema de gestión de riesgos, para temas de cartera, para temas de marketing, para temas, no sé, para crear y llegar a nuevas audiencias, nuevos canales. Pero más allá de eso, está muy bien porque tenemos que ir en concordancia con esta nueva era, que es la era digital. Pero más allá de eso es cuántos de nosotros, los que estamos acá, tenemos la habilidad para identificar los riesgos asociados a esas nuevas tecnologías, ¿sí? Posiblemente, de acuerdo al estudio que sacó el Foro Económico Mundial, pues mira que los riesgos que más impacto o los que más están materializando son los que tienen que ver con esas nuevas tecnologías, la ciberseguridad, ¿sí? Si nosotros estamos trabajando en la nube, ¿cómo identificamos esos riesgos para evitar suplantación, para evitar de pronto espionaje, para evitar robo de información? De hecho, por ejemplo, acá en Colombia el año pasado hubo un incidente de seguridad con una empresa, IFX, donde afectó no solamente a empresas pequeñas, sino a empresas del sector público, ¿sí? Entonces, cuando en las organizaciones iban a mirar, decían, no tenemos ninguna relación con esa entidad, pero cuando se daban la vuelta, encontraban que su proveedor al cual le contrataban los servicios de nube, de servidores en nube,
ese proveedor subcontrataba el almacenamiento en nube con ese proveedor, con IFX. Entonces, a la final terminaba impactándonos a nosotros como organización, porque si bien no era directa la contratación, pero sí a través de un tercero. Entonces, ¿cuántas veces nosotros en una organización no vamos simplemente hasta donde están nuestros procesos, nuestras tecnologías, sino un poco más allá? ¿Qué pasa con nuestros proveedores? Nuestros proveedores también están cumpliendo, también están haciendo evaluación de riesgos, posiblemente no, ¿sí? Nosotros evaluamos nuestro riesgo a nivel de proveedores, a nivel de uso de esas tecnologías, pero no estamos evaluando si ese proveedor también está haciendo una evaluación de riesgo. Y recuerden que en este tema casi siempre un riesgo se materializa por el eslabón más débil y ese puede ser nuestro talón de Aquiles. Entonces, la tecnología actualmente nos va a apoyar muchísimo, las nuevas tecnologías, porque eso nos permite generar modelos, monitorear, analizar, saber si, por ejemplo, un cliente es un buen cliente, paga puntualmente o cuando normalmente hace sus pagos o normalmente cuando se le puede contactar. Entonces, todas esas herramientas nos apoyan muchísimo en nuestra gestión, pero también tenemos desde nuestra perspectiva analizar y mirar qué riesgos asociados tiene esta tecnología. Hace poco en una organización creamos una ruta de formación y es porque debemos enseñarles a las personas no solamente a usar estas nuevas herramientas, sino cómo yo como organización creo esas destrezas para manejarlas bien, pero adicional, identificar riesgos asociados a esas nuevas herramientas. Y yo cómo desde mis procesos creo una cultura para que la misma organización, cualquier persona, esté en el nivel que esté, en la alta gerencia media o la persona operativa que esté en cualquier cargo, pueda identificar los riesgos antes de que se materialicen y no posterior a la materialización, ¿sí? Es mejor prevenir que corregir. Entonces, usemos las herramientas, pero también desarrollamos esas capacidades en las personas para que podamos crear esa cultura de riesgo en todos los niveles. Esto no solamente es responsabilidad de la persona de riesgo ni de la persona de seguridad que define controles, definitivamente. Está en toda la organización y es un tema cultural. Gracias, Ray. Gracias, Juliet, por esa respuesta. Y acabas de tocar, creo que un tema muy importante que está ahora entrando a la conversación, pero ya por el tiempo vamos a tener que cerrar, que es la gestión del riesgo de terceros, que en definitiva es, yo diría que uno de los riesgos también más importantes que está surgiendo ahora, porque todos nos estamos moviendo a nuevos entornos y tenemos que tener una lupa en esas nuevas tecnologías para saber cuál vamos a decidir a utilizar, cuál es la más segura a utilizar o cuál nos corresponde mejor para la empresa. Puede ser de las nuevas tecnologías como de las viejas, porque muchos ahora moviéndose a la nube, esto, han visto que también la nube tiene sus fallas, tiene sus deficiencias y tienen que decidir si hicieron una buena movida de una infraestructura que tenían tecnológica, moverse a la nube es más seguro o menos seguro, va a depender mucho, pero al final puede ser como un mitigante, pero a la vez tendrías que ver los riesgos asociados a esas nuevas tecnologías. También ocurrió con el tema de Zoom cuando tuvimos la pandemia. Zoom tuvo muchas afectaciones a nivel de seguridad, creyendo que eso iba a apoyar con una metodología para poder virtualizar todas las reuniones, pero tenía también sus afectaciones que uno tenía que tomar en cuenta antes de iniciar una relación al final una herramienta nueva es un tercero nuevo que tenemos que contemplar dentro de todo lo que es una gestión de riesgo. Así que hasta aquí llegamos con lo que es la presentación. Quisiéramos abrir igual por si tienen alguna pregunta que tengan. Están todos nuestros panelistas para responderle. Eh, Gracias nuevamente a este panel de mujeres. Feliz Día Internacional de la Mujer. Cualquier pregunta lo pueden hacer por el chat o abrir el micrófono con todo gusto. ¿Una pregunta?
Ay. Vi que estaba el micrófono apagado para las personas, así que ya lo acabo de habilitar. Si quieren tener cualquier comentario, ya lo pueden hacer. Y igual quisiera tomar una foto para que quede conmemorativo. Igual esta grabación ha sido grabada, así que la vamos a tener disponible más adelante y la estaremos subiendo para que puedan verla el que no haya podido asistir. Voy a estar tomando la foto, ¿vale? ¿Están listas? Sí. Ok. Va. 1, 2, 3. Listo. Ya. Ya la tomé. Muchas gracias. Ya Gracias. que no veo que tenemos preguntas, les deseamos un feliz día, que tengan un feliz fin de semana también y gracias por ese espacio que nos han dado. Gracias. buen Gracias día. por la día. invitación. Bye. Cuídense. Chao, chao. Hasta Bye. luego. Chao. 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 Ay, gracias.